El día de hoy vamos a hacer una síntesis, les repito, de absolutamente todo lo que hemos estado viendo, una recapitulación y una vista de todos los temas que revisamos en este semestre. Este es el contenido de la clase. En primer punto vamos a mencionar muy brevemente el espectro electromagnético. Ustedes están más que conscientes de esto. Entrar al detalle en cada uno de los rangos es muy especial, muy difícil, muy complejo, pero les voy a dar una perspectiva muy amplia. Nos vamos a parar y ver todo lo que hemos ido acumulando a lo largo de este curso con ejemplos específicos, aparentemente muy triviales, pero que en realidad son parte o manifestación de fenómenos muy complejos y universales. Entonces vamos a ver todo lo que hemos visto en una sola hoja. Y a partir de ahí, usando exclusiva y solamente lo que vimos en las clases anteriores y algunas operaciones sencillas de cálculo, vamos a derivar la ecuación de onda. Vamos a probar que una onda electromagnética se propaga sin necesidad de un medio a través del vacío, que las ondas tienen energía y que hay una serie de aplicaciones increíblemente amplias de la luz. La luz la fotónica es un área de desarrollo actual impresionante. No se puede concebir a la sociedad actual sin el entendimiento y manejo de la tecnología de la luz. Ustedes han visto esto muchas veces y lo que es interesante es que sepan que absolutamente todo lo que los rodea en términos tecnológicos e incluso en términos biológicos de existencia, dependen de la luz en un sentido profundo, ¿no? Las atracciones electromagnéticas a un nivel muy fundamental entre los electrones, los protones, etcétera, las partículas que los componen, se median a través de intercambio de fotones virtuales. Es una escala muy, muy loca, ¿verdad? Empezando por las ondas de radio, por las cuales están ustedes siendo capaces de oír esta plática, vía el Wi-Fi, las microondas con las que se generan los radares que nos permiten navegar en el cielo y cocinar nuestra comida, el infrarrojo en el que ven muchos animales, el calor del sol, el visible que nos permite caminar y andar entre los objetos y no tropezar, ¿verdad? Y de ahí en adelante hasta rayos gamma. Y todos estos fenómenos aparentemente lejanos a su experiencia están presentes. En este momento las explosiones de galaxias lejanas, agujeros negros, están emitiendo lo que se llama gamma bursts, explosiones de rayos gamma, que nos bombardean todo el tiempo, en este momento probablemente, a través de los rayos cósmicos. Todo esto que ven aquí es una síntesis de la realidad, ¿verdad? Aquí hay otras cosas, tamaños que son una guía para saber de qué tamaño estamos hablando en longitudes de onda. Vamos a revisar muy brevemente este concepto. Y después la temperatura de cuerpo negro que debe tener cierto objeto para radiar a esas temperaturas. Se dan cuenta que para generar rayos gamma están 10 a la 20 grados Kelvin. Es un snapshot de la amplitud y riqueza del espectro electromagnético. Podemos pasarnos años enteros hablando de cada uno de los rangos. Lo único que los quiero motivar antes de empezar esta plática, esta es una foto donde yo hice mi postdoc hace ya bastantes años, en el año 2000, 2003. Es la fuente de radiación sincrotrónica de Letra, en Italia, y es una máquina que cuesta varios cientos de millones de euros y cuya única función es generar luz, ni más ni menos que generar luz. ¿Qué tipo de luz? Cualquier luz que ustedes quieran en este rango, ¿verdad? Ustedes en estas máquinas pueden abrir una llave, literalmente, y mover una perilla y seleccionar la longitud de onda de la luz que quieran. ¿Para qué? Pues para el área de investigación específica en la que ustedes estén interesados. ¿Por qué les pongo esto? Para darles una idea clara de que la tecnología de la luz, la investigación de la luz, es una cosa increíblemente importante para la actividad humana. Y los países de primer mundo están dispuestos a pagar 600 o miles de millones de dólares o euros para generar máquinas que produzcan luz de la frecuencia y la intensidad correctas. Esa es la primera parte. En la parte final les voy a hablar de algunas aplicaciones, muy brevemente, ¿verdad? Esta síntesis se las había presentado en algunas clases
anteriormente, y por medio de ejemplos muy sencillos, que espero que no se les olvide, ¿verdad? La ley de Gauss, cuando revisábamos placas paralelas y un alambrito con carga, hasta los últimos ejemplos recientes que hemos visto de campo magnético a través de un alambre cuando hay una corriente, y el concepto más reciente que revisamos, que fue la ley de Ampère-Maxwell, en el cual al término de Ampère, que conocíamos muy bien, se le suma un término que es la corriente de desplazamiento. Esta cajita que ven aquí es todo lo que vimos en este curso de una manera inductiva, por medio de ejemplos. A partir de ahora en su carrera van a explotar, como vamos a hacer en esta clase, las implicaciones matemáticas de estas leyes, pero es fundamental que sepan de dónde vienen en términos intuitivos y implementables. Esto sumado a la ley de Lorentz, de fuerza de Lorentz, si suman esto, pueden explicar, diseñar y hacer todo lo que se considera como la electrodinámica clásica, ¿verdad? Entonces, no hay cuantización de campo y todavía no hay relatividad. Les falta una expansión de estas leyes a un formato que se llama covariante de la relatividad, pero es suficiente, es increíble, es una de las síntesis más sofisticadas y complejas que ha hecho el ser humano en este planeta. Entonces deben sentirse orgullosos cuando vean esta cajita o estas ecuaciones impresas en playeras. Ustedes son de los pocos afortunados que saben y pueden inferir por medio de experimentos muy sencillos qué significan estas leyes. Ustedes están, supongo, en paralelo o están por llevar un curso de cálculo 4. En toda esta clase siempre me he enfocado a la manifestación integral, que está de este lado, el lado derecho. Eso es lo que hemos revisado en el curso. Y les repito, toda la electrodinámica está aquí. Probablemente en cursos posteriores se vayan y usen la forma diferencial de estas leyes. En realidad es una traducción. El mensaje es el mismo y el diccionario de traducción es el teorema de divergencia y el teorema de Stokes, ¿verdad? Que nos relaciona estas integrales de superficie y línea con las correspondientes integrales de la divergencia y del rotacional. Y esto yo asumo que lo han visto en sus cursos de cálculo 4 o lo van a ver. No hay nada fundamental, es un cambio de lenguaje. Y esta es la manera que hemos nosotros usado aquí porque, como verán en esta clase, nos permite hacer inferencias y deducciones intuitivas y geométricas de las leyes y las ecuaciones de propagación de onda, mientras que estas sencillamente hubiéramos hecho algunos trucos de derivación y llegado al resultado. Esta aproximación integral nos permite tener una idea, espero, intuitiva y geométrica de la derivación de la ecuación de onda. Ya a eso nos vamos a dedicar en esta clase. Entonces, vamos a ver qué implican cada una de estas leyes. El día de hoy es una clase especial, no solo porque es la última, sino porque vamos a ir tomando de nuestra caja de herramientas todas y cada una de las ecuaciones que vimos. Las vamos a usar en un modelo de una onda plana y vamos a derivar la ecuación de onda. Entonces, algún día habían querido saber cómo es que Maxwell supo que la luz es la luz y se propaga a la velocidad de c. Hoy lo van a saber. Vamos a empezar con un experimento, un arreglo bastante idealizado, aunque en realidad captura toda la esencia de la emisión electromagnética. Imaginemos que tenemos un alambre aquí, en el cual hay una corriente que oscila, los electrones suben y bajan de manera senoidal o como cualquier otra variación temporal, no importa. Por el teorema de Fourier, saber qué pasa con los senos y cosenos nos capacita a estudiar casos más complejos. Imagínense que un electrón sube y baja aquí, ¿ok? Ustedes que ya son expertos saben que por el teorema de Ampère, la ley de Ampère, la circulación o la integral de línea de los campos a un tiempo dado que se encuentren en esta periferia igualan la integral de superficie de la corriente que atraviesa por aquí, la densidad de corriente que atraviesa por aquí, ¿verdad? Ahora, si piensan que este es un campo que está cambiando en el tiempo, esta corriente está cambiando en el tiempo, por lo tanto, este campo magnético está cambiando en el tiempo, ¿verdad? No tiene un valor constante en el tiempo.
Fíjense ahora en este círculo imaginario rojo que acabo de pintar acá, y se darán cuenta que las líneas de flujo magnético B0 atraviesan esta superficie y el flujo, como función del tiempo magnético, está cambiando, ¿verdad? Pues bien, nuestra ley de Faraday nos dice que para cualquier cambio de flujo de campo magnético a través de esta superficie, se genera una fuerza electromotriz en esta trayectoria roja proporcional a la tasa de cambio, con signo negativo, evidentemente, ley de Lenz, de este cambio de flujo. Entonces, a raíz de este cambio de corriente, se genera este campo magnético variable, que a su vez está generando este campo eléctrico variable en el tiempo, ¿verdad? Por la razón de flujo de este campo magnético. Y de nuevo, así como un elefantito que le agarra la cola al otro, este cambio de flujo de campo eléctrico aquí, ¿verdad? Es cero, por la ley de corriente de desplazamiento, o sea, la extensión de la ley de Ampère-Maxwell, genera un cambio de flujo de campo eléctrico aquí, ¿verdad? En esta nueva superficie imaginaria B1, y se induce, por lo tanto, un cambio de flujo eléctrico, ¿no? En este caso, este era un cambio de flujo magnético induciendo una fuerza electromotriz, un campo eléctrico variable, y este campo eléctrico variable induce un cambio de flujo eléctrico en esta superficie por la ley de Ampère-Maxwell. La corriente de desplazamiento que está generando este cambio de campo eléctrico induce un campo magnético B1. Y verán que esto se propaga ad infinitum, porque este cambio nuevo de campo magnético induce a su vez un cambio de fuerza electromotriz aquí, que a su vez induce un cambio de campo eléctrico y por efecto de ley de Ampère-Maxwell genera un campo magnético, and so on and so forth, como se dice en inglés, ¿verdad? Se dan cuenta que empezando con una perturbación de ondas en este punto, se generan una serie de perturbaciones. Y se cerró mi Java Applet, pero tengo incluso uy, no lo sé dónde quedó. Lo he dejado, pero lo tengo en sus notas. Un Java Applet donde pueden incluso con su mano simular esto, y es basado en la física real con una velocidad C bastante. Ay, ¿qué hice con mi presentación? Disculpe. Más adelante vamos a ver un Java Applet para hacer esta simulación que estoy haciendo con la mano, hacerla en un pequeño Java para ilustraciones, pero eso no es importante, ¿verdad? Aquí está la explicación. Si lo que expliqué ahorita en voz alta no les quedó claro, está aquí una pequeña variación por pasos de cómo una variación de corriente aquí induce un campo magnético, que a su vez induce un campo eléctrico, que a su vez induce un campo magnético, y se genera una ondita de mar que esencialmente se propaga por toda la eternidad. El hecho de que ustedes en las noches se asomen al cielo y vean las estrellas es el impacto en sus ojos de una onda electromagnética, es la versión clásica, ¿verdad? Que se generó probablemente en una estrella que ya no existe, ¿verdad? Que es un campo electromagnético que ha viajado millones de años antes de llegar a sus ojos. Estas ondas, una vez que se generan, se propagan hasta que un medio o un ojo las absorbe. Previo a la derivación matemática, o más o menos en el mismo tiempo en el cual se desarrolló lo que vamos a ver en esta clase, hubo una serie de experimentos increíblemente ingeniosos, chicos. Cuando uno habla de 1800 y tantos, uno se imagina a los científicos aquellos así como barbones y en color sepia, ¿verdad? En realidad de gente increíblemente bien capacitada, increíblemente entrenada para desarrollos técnicos. Y de hecho, en este momento, probablemente ustedes ya han oído hablar del experimento de Hertz, pero ustedes tienen ya la capacidad técnica de entenderlo, incluso analizarlo en este momento, si así lo quisiéramos. Hertz lo que hizo es construir un circuito RLC, igual al circuito que revisamos la clase anterior, ¿verdad? Compuesto de una resistencia, una inductancia y una capacitancia, que como vimos en la clase anterior con las leyes de Kirchhoff y las ecuaciones diferenciales que se generan de ellas, se genera un sistema oscilatorio similar a un oscilador armónico, con frecuencia, en este caso, 1 entre raíz de 2pi, raíz cuadrada de la inductancia o autoinductancia del circuito y la capacitancia, ¿verdad? Por inductancia mutua, esta frecuencia de oscilación, este flujo de campo magnético, induce un cambio
de campo magnético aquí, por lo tanto induce una fuerza electromotriz en este circuito, que está aislado, ¿verdad? Este tiene una fuente, este no tiene ninguna fuente, pero por efecto de la inductancia mutua, que ustedes ya conocen este concepto, lo revisamos, se genera una fuerza electromotriz en este circuito, por ley de Kirchhoff, podemos calcular incluso cuánto. Es tan alta en el caso del experimento de Hertz que se generan chispas, ¿verdad? Variaciones de campo eléctrico muy súbitas, increíblemente rápidas. El cambio de campo eléctrico con función de tiempo es muy alto, por lo tanto, se induce un cambio de campo magnético muy alto, por lo tanto, se genera este juego entre campos eléctricos y magnéticos de los que les acabo de hablar. ¿Qué ocurre? Que Hertz generó un sistema RLC idéntico a este, ahora haciendo las veces de un receptor. Y dado que es un sistema resonante, el circuito RLC se comporta como un sistema resonante, este tuner, que es un receptor pasivo, recibe estas ondas con preferencia dada la frecuencia a la que está sintonizado y se induce una fuerza electromotriz en este circuito y se generan chispas. Esta propagación de chispas fue el experimento que llevó a Hertz a postular la existencia de ondas viajeras. Hertz no hizo solo esto, les invito a que revisen, sus experimentos son extraordinariamente complejos y ricos. Hertz midió la velocidad, midió la refracción, midió la reflexión de estas ondas. No era gente que se quedara quieta haciendo un solo experimento. E incluso, chicos, más adelante en sus clases de moderna verán que Hertz iluminó estos electrodos con luz ultravioleta y vio que se incrementaban la capacidad de inducir corrientes en el receptor, lo cual dio lugar posteriormente al estudio del efecto fotoeléctrico. Es ese tipo de experimentos tan grandes que Hertz incluso lleva, su nombre lo lleva a la unidad de frecuencia, ¿verdad? ¿Cuál es el punto central de contarles esto? Lo han visto en muchos lados. Quiero que mediten un minuto y piensen que en este momento ya tienen la capacidad de estudiar este tipo de experimentos, mientras que antes eran pues, pláticas de divulgación científica, ¿verdad? Pues han ido aprendiendo cosas. Vamos a meternos un poquito a la parte matemática de la derivación de la ecuación de onda, y como siempre que cuando daba clases en físico les contaba, la física, más allá de las matemáticas, que son una herramienta fundamental, es una labor, un oficio de crear modelos, ¿verdad? La realidad es increíblemente compleja, es muy compleja y presenta todos los fenómenos al mismo tiempo. Y un buen físico, un buen científico, es capaz de abstraer las partes centrales de esa fenomenología y hacer modelos. Vamos a hacer un modelo muy sencillo de una onda plana, se conoce como onda plana, hay muchas suposiciones, pero este modelo tan sencillo captura ya la esencia de las ecuaciones de Maxwell. Entonces, ¿qué es una onda plana? Vamos a considerar, y vayan poniendo mucha atención en las suposiciones, porque se van a usar en los siguientes desarrollos, un campo eléctrico que depende solamente de la coordenada X. ¿Qué significa esto? Que si ustedes se mueven alrededor de X, con función del tiempo, etcétera, va a cambiar la intensidad, pero si ustedes se mueven a lo largo de Y o a lo largo de Z, las componentes de campo eléctrico o magnético son constantes, ¿ok? Solo cambian si se mueven a lo largo de X. Eso es importante. Entonces, la componente Y del campo la vamos a llamar como EY, que depende de X y de T solamente. La componente Z como BZ de XT. Ahorita voy a poner el sistema coordenado que vamos a usar. Estamos asumiendo que salvo en el punto donde se creó la primera perturbación, en adelante, incluyendo donde hagamos nuestros análisis, no hay cargas libres, no hay corrientes, sencillamente estamos en el espacio vacío, ¿no? En el espacio más absolutamente vacío, con la constante y susceptibilidades dieléctricas del vacío. ¿Okay? Este es nuestro modelo. Siempre es importante cuando empiezan a resolver problemas saber cuáles son las premisas, ¿verdad? Esas son nuestras premisas para lo que vamos a estudiar a partir de ahora. Vale. A partir de este punto, les voy a pedir que tengan presente esta construcción geométrica. Tenemos el eje X en esta dirección. Aquí pinto, en la medida de lo posible, los ejes coordenados. Un eje de mano derecha, ¿verdad? X, Y, Z. Z va hacia acá, Y hacia arriba, X va en la dirección de la propagación de la onda. Y tenemos un rectángulo de tamaño L por L,
¿verdad? Y con profundidad delta X, ¿verdad? Aquí está delta X. Le vamos a llamar este el lado 3, este de arriba, la tapa de arriba es el lado 2, y la tapa del frente es el lado 1. Evidentemente, cada uno de estos lados tiene su contralado del otro lado, ¿verdad? Entonces, vamos ahora, paso por paso, a explorar qué es lo que nos dicen las distintas leyes que hemos estudiado en este curso en relación o con relación a este modelo de campo que solo depende de X y de T. Eso es lo que se conoce como una onda plana, ¿verdad? Entonces, empezamos con la ley de Gauss, la más sencillita, ¿verdad? La primerita que vimos. Fíjense ustedes que si definimos este cubo de tamaño L por delta X como nuestra superficie gaussiana, ¿qué es lo que sabemos de esto? Bueno, ya ustedes de memoria deberían saber que la integral de superficie del campo eléctrico en una superficie gaussiana es igual a la carga que se encuentra encerrada por ese volumen, ¿verdad? Aquí se les fui muy amable y les traje del pasado, antes del coronavirus, la ley de Gauss que vimos cuando podíamos estar juntos. Se dan cuenta, bueno, aquí les puse que lo piensen, que el campo eléctrico en X es el que está de este lado, ¿verdad? Y el campo eléctrico en esta cara, la cara 1, vamos a empezar en la cara 1 primero. De este lado, el vector de área apunta hacia esta dirección, hacia menos X. Por lo tanto, el campo eléctrico punto el área nos da un signo negativo. Y luego nos fijamos en el campo eléctrico en delta X, ¿verdad? Dado un mismo tiempo, esto es a un tiempo congelado. Y entonces la componente del flujo de campo eléctrico de esta segunda cara es un positivo, con el campo eléctrico X en la posición X más delta X, y esto debe igualar la carga, ¿ok? Puedo despreciar, y aquí les pido que lo piensen, aunque es trivial, las componentes de flujo en la dirección Y y en la dirección X, ¿verdad? Esos son cero. Me gustaría que pausaran un segundo y pensaran por qué. ¿Ok? Les los voy a decir para no retrasarlos, pero piensen por qué puedo despreciar la componente EY y EZ en relación a su contribución al flujo de campo eléctrico en esta superficie gaussiana. Bueno, ya hice una pausa un segundo y debieron haberlo pensado. El campo eléctrico es constante, por lo tanto, la composición de este campo eléctrico, punto esta área, más la composición de este campo eléctrico, que es el mismo, punto menos esta área, se cancela, ¿verdad? Las componentes de flujo de campo eléctrico y magnético también, podemos hacer un análisis de la ley de Gauss magnética, indican que las componentes perpendiculares a X cancelan su flujo. Entonces tenemos solamente esta contribución. Vamos a ver cuál es la implicación de esto. Hoy no lo puse. No lo puse, pero vean qué significa esto. Dado que Qin, la carga que se encierra dentro del volumen es cero, este término que está aquí no existe, ¿verdad? Esto es igual a cero. Entonces puedo pasar esta componente de este lado, ¿verdad? Y lo que me dice esta primera ley de Gauss es que la componente del campo eléctrico de X es igual, lo mismo en este punto, que si me desplazo, que si me desplazo, que si me desplazo, que si me desplazo. Es decir, la componente de campo eléctrico EX es constante y no depende del tiempo. ¿Ok? ¿Esto qué implica? Ustedes probablemente han visto o han oído en pláticas de divulgación que las ondas electromagnéticas son transversales, es decir, las variaciones de campo eléctrico y magnético son perpendiculares a la velocidad de propagación. Lo que nos acaba de decir la ley de Gauss es que en el mejor de los casos, una onda electromagnética se compone justamente de componentes transversales, es decir, componentes que oscilan en Z y en Y, sumadas a una componente constante de campo eléctrico, ¿verdad? Típicamente se asume que es cero, de hecho, a grandes distancias ese campo es cero, y acabamos de probar de manera matemática, usando la ley de Gauss, que las ondas electromagnéticas son transversales. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, solamente tienen componentes en Y y en Z, y no en la dirección de propagación. Componentes dependientes del tiempo, que son las que importan, ¿verdad? Súper importante este teorema, muy sencillito y sale de la nada,
usando, sale muy fácil, más bien quiero decir, usando la ley de Gauss. Ustedes saben que la divergencia de un campo magnético es cero, ¿verdad? Por lo tanto, este término, si usaran este integral de superficie usando campos magnéticos, llegarían a la misma conclusión. El teorema general en electrodinámica dice que un campo electromagnético solo puede tener componentes constantes en la dirección de propagación del campo eléctrico. Típicamente esas componentes se consideran cero para propósitos de la electrodinámica. ¿Ok? Se ve sencillito esto, se ve súper ingenuo, pero no lo es. ¿Ok, chicos? Acaban de mostrar un resultado muy importante usando su ley de Gauss, ¿verdad? Que ya tienen ahí en sus alforjas de físicos. Vamos a ver ahora la implicación de la ley de Faraday en nuestro pequeño modelito de onda plana. Y así nos vamos a ir avanzando. ¿Ok? Esto nos va a permitir inferir, junto con la de Ampère-Maxwell, la velocidad de propagación de una onda transversal electromagnética, ¿verdad? Entonces, fíjense muy bien, chicos, para hacer esto con calma. Tenemos nuestro mismo diagramita de la vez pasada, con los mismos lados de las caras etiquetados, y esta vez les pido que se centren o se fijen en este perímetro que he marcado de anaranjado, que circula en esta dirección, contraria a la dirección de las manecillas del reloj. Espero que se vea bien en sus celulares o pantallas. Es una línea naranja. ¿Y qué ocurre? Tenemos un campo eléctrico Y de X en esta dirección, ¿verdad? Y es constante. El campo no depende de la coordenada Y. Tenemos un campo EY en la posición X más delta X, que es diferente de este, o no necesariamente es el mismo, ¿verdad? Tiene otro valor. Tenemos el campo magnético B que sale de esta superficie, BZ, ¿verdad? En la posición, estamos tomando la posición central, X más delta X entre 2 de T, ¿verdad? Y es todo nuestro diagrama. Bueno, vamos a aplicar la ley de Faraday, ¿verdad? ¿Qué nos dice la ley de Faraday? La ley de Faraday nos dice que el cambio del flujo de campo magnético que atraviesa esta superficie es igual a la integral de línea, ¿verdad? De esta superficie, este perímetro cerrado naranja. Y es lo que estoy anotando aquí, ¿verdad? La integral de línea en este circuito naranja, en este caso, vamos a hacerlo geométricamente, es esta componente multiplicada por la circulación, nos da un signo negativo, ¿verdad? Esta trayectoria, este perímetro mide L, y la componente Y en la posición X más delta X por L, ¿verdad? ¿Por qué podemos despreciar esta contribución a la trayectoria integral de línea y esta contribución? Lo acabamos de ver, ¿verdad? El campo es el mismo y se cancela. Se cancela la contribución de la componente en esta dirección, porque el campo en la dirección X es constante. Nos estamos apoyando en el teorema anterior, ¿verdad? Entonces, a esta integral de línea solo le contribuyen estos dos bracitos, el EY en X, T, y el EY en X más delta X, T, ¿verdad? Y es lo que estamos escribiendo acá. Aquí les pido que jalen de su memoria el teorema de Taylor, ¿verdad? Que nos permite expandir una función en la posición X más delta X en T, igualada al valor de la función en la posición 0, en la posición original, más la diferencial, ¿verdad? Que es la derivada, en este caso parcial, porque estamos lidiando con dos variables, X y T, la derivada en la dirección de X, multiplicada por el incremento en X. Es el teorema de Taylor, ¿verdad? Esto se lo deben saber de memoria, y entonces podemos igualar esta expresión con esta expresión. Entonces, la integral de superficie de E.ds, que está de este lado, es igual a la parcial de Y, voy a quitar mi apuntador, la parcial de Y respecto a X, ¿okay? Multiplicada por L por delta X. Entonces, vamos a seguir adelante. Guardamos eso en una cajita, más adelante se las pongo en la cajita. Tenemos una primera ecuación, ¿verdad? Entonces, aquí sencillamente repetir las cosas. Vamos a considerar que dado que delta X es pequeño, ¿verdad? El flujo de campo magnético a través de la cara 3, side 3 here, esta cara 3 la podemos aproximar como si el campo B fuera constante en toda esta zona. Estamos considerando que es un campo pequeñito.
En X varía, obviamente, pero delta X es muy chiquito, podemos aproximarlo por el teorema del valor medio, si quisieran ser formalmente matemáticos, y en las direcciones Y y Z no cambia, ¿verdad? Entonces, el flujo de campo magnético es sencillamente este campo medio, BZ en la posición X más delta X entre 2, multiplicado por el área de nuestra superficie en la cual estamos evaluando la ley de Faraday, y sabemos que la integral de superficie, la integral de perímetro, la integral de línea del campo punto ds por ley de Faraday es menos, menos por la ley de Lenz, la variación respecto al tiempo del flujo de campo magnético, ¿verdad? Estamos usando todo lo que ustedes saben, y en este momento ya casi lo adivinaron, vamos a igualar la expresión que teníamos antes con la expresión que vamos a derivar ahorita, ¿verdad? Entonces sabemos que este es el flujo magnético, sabemos que por la ley de Faraday, la integral de línea del campo eléctrico es igual a la variación del flujo de campo magnético, sabemos esto de la primera parte de nuestra derivación, y concluimos que la parcial de Y respecto a X por L delta X es igual a menos, por la ley de Faraday, la derivada, voy a dejar mi apuntador pero estoy en la parte inferior, en esta ecuación verde, la derivada temporal del flujo de campo magnético, BZ en la posición X más delta X sobre 2, multiplicada por el área, ¿verdad? De manera muy sencilla se darán cuenta que puedo cancelar el factor L delta X en ambos lados, y aplico nuevamente el teorema de Taylor para la componente BZ en la posición X más delta X sobre 2. Si ustedes hacen eso, se los voy a pedir en la tarea, o lo pueden hacer en sus casas. Estamos hablando de la parcial de BZ en X, T, igualada a la componente de Y en X, T, ¿verdad? Después de todos estos malabares, tenemos, perdón, aquí no uso Taylor, me disculpo, aquí no uso Taylor, sencillamente la aproximación de campo medio en X, de valor medio, y llego a la conclusión de que la parcial de la componente del campo eléctrico en Y es igual a menos la parcial respecto al tiempo de la componente Z del campo magnético, ¿verdad? Estas pequeñas relaciones que están apareciendo son la manera matemática de expresar lo que les expresé con las manitas, moviendo mis manos en los círculos B1 y E0, E1 en la primera slide, ¿verdad? Esto ya es un poquito más elegante. Y viene, si en algún momento se pierden, regresen en la presentación que ya compartí en las notas de clase, a esta pequeña derivación sencilla. Y a eso me refería yo con que la versión integral nos permite ver de manera más intuitiva qué está pasando, ¿verdad? Vamos a ver ahora las implicaciones de la ley de Ampère, ¿ok? En la ley de Faraday nos llevó a esta relación, ¿verdad? Que todavía no nos dice gran cosa. Pero todavía no se nos acaban nuestras leyes. Ya usamos Gauss, acabamos de usar Faraday, vamos a usar la ley de Ampère-Maxwell, ¿verdad? Estrictamente Ampère-Maxwell, porque tenemos el término de corriente de desplazamiento. Sabemos que la ley de Ampère-Maxwell nos dice que la integral de línea del campo magnético en una superficie, un contorno, es igual a menos, la corriente, aquí me falta un 1 entre mu0, ¿verdad? La corriente que circula por el cable o alambre, más la corriente de desplazamiento, ¿verdad? Si recuerdan, al inicio de mi clase dije que en este espacio vacío que estamos analizando no hay corrientes ni cargas, por lo tanto, el término de Ampère clásico aquí no aparece y sencillamente nos quedamos con el término de corriente de desplazamiento, ¿verdad? Entonces, es bastante simple en verdad, créanme, que la integral de superficie de este campo nos da la parcial de BY en XT, y que este término nos da la parcial de Z en XT. ¿Por qué no lo puse aquí? Porque es idéntico a este desarrollo que hicimos acá, ¿verdad? Es idéntico. La integral de línea del campo magnético, creo que quizá el dibujito no está bien, pero estamos evaluando la integral del campo Y, ¿verdad? Tuve que haber considerado el dibujito, no lo actualicé, probablemente en la siguiente, si bien actualizado. Estoy considerando ahora qué ocurre en esta
superficie, ¿verdad? Entonces, evaluar el campo eléctrico Z y Y. El punto central es que tienen que usar el teorema de Taylor para encontrar esta parcial y las componentes de E, Z para, para el cubo respectivo. Es una relación bastante sencilla de usar y es idéntica a esta derivación, entonces probablemente se los pida en la tarea. No hay nada fundamental. Lo que es importante es usar la ecuación de Maxwell-Ampère para esto, ¿verdad? Entonces, usando esas dos construcciones sencillas, llegamos a este conjunto de ecuaciones diferenciales parciales acopladas de las componentes del campo eléctrico Y y Z y sus derivadas parciales en X y en T, ¿verdad? Aquí ustedes tendrán que estudiar un curso de ecuaciones diferenciales parciales o lo están haciendo y saben que se pueden hacer aproximaciones con Fourier y con un montón de técnicas que ustedes van a estudiar o están estudiando. Aquí la parte central es que esta construcción sencilla geométrica nos permite obtener de manera muy directa, usando Taylor y las propiedades de las diferenciales parciales, en estas tres ecuaciones, ¿verdad? Y aquí viene el truco que usó Maxwell. La derivación de Maxwell, de hecho, es muchísimo más general que esta. Tomando estas tres parciales que ya ustedes pueden hacer de manera sencilla, por ejemplo, deriven parcialmente respecto a X la ecuación 1, ¿verdad? Entonces aquí quedaría la parcial respecto a X, que nos da la segunda parcial respecto a X de EY, es igual a menos la parcial respecto a X de la parcial respecto a T de la componente BZ, ¿verdad? Lo estoy poniendo aquí. Las funciones de clase Cn, aquí estamos suponiendo que las funciones son continuamente diferenciables, permiten permutar las parciales. Eso no es cierto en todos los casos, ustedes lo saben muy bien en matemáticas, pero en este caso se puede. Podemos hacer la parcial respecto a tiempo de la parcial respecto a X de esta misma componente, ¿verdad? Y finalmente usamos esta ecuación de aquí, la 2, perdón, la 3, es esta, ¿verdad? Que nos dice cuál es la relación entre la parcial respecto a Z, a X de la componente B con respecto a la componente Y del campo eléctrico. Y la sustituimos, ¿verdad? Tomamos esta y la metemos aquí. Y nos queda finalmente que la segunda derivada del campo eléctrico de Y respecto a X es igual a la derivada parcial respecto al tiempo de esta parcial de la misma componente Y respecto al tiempo. ¿Ok? Estamos sencillamente derivando parcialmente esta función y sustituyendo esta ecuación que habíamos obtenido para encontrar una relación entre la segunda parcial respecto a X del campo eléctrico con respecto a la segunda parcial respecto al tiempo de ese mismo campo eléctrico, ¿verdad? Y ahí ya les doy la síntesis, ¿verdad? Nos quitamos todos los pasos intermedios y encontramos esta relación. Probablemente sus cursos de mecánica avanzada, no sé si los estén llevando, sabrán que cuando hay una propagación, una variación de campo elástico, o cuando hay una variación de campo acústico, de presión, se llega a esta ecuación parcial. Y esta ecuación es muy importante que se la aprendan, se la graben en una playera, se la tatúen o lo que quieran. Es la ecuación de una onda que viaja, ¿verdad? Se puede probar, es bastante sencillo. Es la ecuación de onda viajera, donde el término 1 entre b cuadrada es igual a esto. Vamos más fácil, pero vamos a ver. Sin necesidad de que ustedes estudien ecuaciones diferenciales parciales, es muy sencillo ver que la ecuación de este tipo, una ecuación diferencial parcial de segundo orden de este tipo, tiene como solución una solución general, una función f de sigma, donde f es bien portada, es una función de clase Cn, continuamente diferenciable, y el argumento sigma, o esta letrita rara, es una variable que involucra a x y a ct. En términos generales, es una combinación lineal de x y tiempo. Es muy sencillo. Si ustedes aplican la regla de la cadena 2 veces, darse cuenta que esta relación es cierta. Háganlo, ¿ok? Si e de y de xt es esta función, la primera derivada respecto a x
nos da un 1, y luego la derivada de la función f', la segunda derivada nos da fb', de nuevo por un 1, ¿verdad? Aplicando la ley de la cadena de este lado. Entonces, de este lado nos queda 1, fb' de este xi, o no sé cómo se llama la letra en griego. Y ahora hagámoslo de este lado, ¿verdad? La primera derivada respecto a t nos da menos c, f', la segunda derivada respecto a t de esta función nos da otro menos c por f, ahora b', ¿verdad? Entonces nos queda 1 por fb' es igual a e0 mu 0 por menos c, nos da un c cuadrada, la misma función b', ¿verdad? Igual, dado que fb' es igual a fb', 1 es igual a e0 entre mu 0 al cuadrado, ¿verdad? Es esta relación. Y lo and behold, al igual que hizo Maxwell en 1800 y tantos, llegamos a la conclusión de que esa onda viajera tiene una velocidad de propagación 1 entre la raíz cuadrada de E0 y mu 0. Si ustedes van y toman sus viejas constantes, que ya se deben saber de memoria, ¿verdad? De la permitividad de vacío y la susceptibilidad de vacío, llegarán a la misma conclusión a la que llegó Maxwell, que es que esta onda viajera tiene una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y esto, chicos, es una de las síntesis más impresionantes, yo hasta la fecha me sorprendo, de la física teórica del siglo XIX. Una cosa impresionante. Y esta derivación ha sido muy sencilla, en verdad usé Taylor, usé unos diagramitas, pero el resultado es espectacular. Relaciona los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos con los fenómenos electromagnéticos, ¿verdad? Fíjense aquí cómo E0, mu 0 y C están en una misma ecuación, y cuando eso ocurre, típicamente hay grita, huele, apesta, como dice el narrador de fútbol, a una unificación. Esta unificación de los fenómenos eléctricos y magnéticos fue una de las primeras grandes unificaciones en la ciencia. Vinieron otras, ¿verdad? La unificación del campo electrodébil en electrodinámica cuántica, la unificación de los fenómenos electromagnéticos y cuánticos en electrodinámica cuántica, etcétera, ¿no? De hecho, este es un breviario cultural, me paso al lado derecho del pizarrón, se siguen persiguiendo estas grandes leyes, en este momento se busca la gran unificación, ¿verdad? Que unifique a la mecánica cuántica y a la gravedad, pero esta es la abuelita de las leyes de unificación, y es increíble, y yo creo que vale la pena tatuársela, hacer una playera, hacer pósters de esto, porque es increíblemente hermoso. Me falta explorar las relaciones entre el campo magnético y eléctrico. Los tienen relaciones muy interesantes. Vamos a pasar un poquito. Esto, si se ven en las páginas anteriores, tenemos esta ecuación. Vamos a suponer una solución particular para esta f, y va a ser un coseno de kx menos wt. Es una solución válida, ¿verdad? Tiene la estructura válida. Parece muy específica, ¿verdad? El coseno es una de tantas funciones, podemos tener cualquier función, pero ustedes que son muy listos sabrán que no la elijo al azar. Por el teorema de Fourier, cualquier función periódica se puede expresar como suma, una combinación lineal de cosenos y senos. Entonces, si yo estudio las ondas viajeras para el caso específico de los cosenos y senos, en un sentido estricto, estoy resolviendo el problema general, ¿no? Por eso elijo el coseno. Aquí es importante que revisen, si no lo han hecho, en los problemas lo van a revisar, que ya lo estoy preparando, las definiciones de frecuencia angular, ¿verdad? Es 2pi veces la frecuencia geométrica. La frecuencia geométrica, que es 1 entre el periodo, en un fenómeno periódico, el número de onda, que es el número de oscilaciones o wiggles que hay en un radián o en un periodo, donde lambda es la longitud de onda, ¿verdad? Y esta relación es importante que se memoricen, se aprendan, se tatúen entre la velocidad de la luz, la frecuencia y la longitud de onda, o la velocidad de la luz, la frecuencia y el número de onda, ¿verdad? Si quieren una regla mnemotécnica, yo siempre me acuerdo de esta porque la velocidad es la distancia sobre el tiempo, ¿verdad? Y dado que la frecuencia es 1 sobre el tiempo, velocidad igual a distancia sobre tiempo, ¿verdad? A partiendo de esta ya, en general me acuerdo siempre
resto de estas relaciones. Esta es un poquito más abstracta, pero es súper importante. Les va a estar apareciendo en mecánica cuántica todo el tiempo el número de onda que verán en el futuro, espero que no muy lejano, está relacionada con el momentum que lleva una onda, un fotón. Me estoy adelantando. Regresemos al planeta Tierra y tomando esta función específica, vamos a ver qué relación tiene el campo eléctrico y el magnético. Esa es la pregunta que estamos tratando de hacer. O sencillamente hay que tomar esta función particular de campo eléctrico y usar nuestras relaciones de parciales para darnos cuenta que el campo magnético Z está relacionado vía un factor 1 entre C con el campo eléctrico, ¿verdad? Esto nos lleva a esta relación que es muy importante, es realmente la que yo quería mostrarles. Si ustedes dividen en una onda electromagnética la componente del campo eléctrico entre el campo magnético, esto les da la velocidad de la luz, ¿verdad? ¿Qué significa esto, chicos? Que el campo magnético es increíblemente más chiquito, es C veces más chiquito que el campo eléctrico. Si ustedes ven luz, la luz que les está pegando ahorita en sus ojos, que viene de la pantalla, esencialmente es, en términos de campo eléctrico, de campos, es mayoritariamente el campo eléctrico, el que les está estimulando las retinas y haciéndolos ver, ¿verdad? El campo magnético es 1 entre C veces más chico que el campo eléctrico, y eso es la derivación que acabamos de obtener con estas ecuaciones tan sencillas. Como en este curso no nada se queda en el aire como una abstracción, la palabra elegante es entelequia, les dejo de tarea que lo busquen. No se queda como una entelequia esto, sino que hay que aterrizarlo a la vida real. Les pregunto aquí, el tipo de ejercicios muestra que voy a empezar estoy diseñando para ustedes. ¿Cuál es la fuerza máxima de un campo magnético B en una onda electromagnética que tiene una componente de campo eléctrico de 1000 volts por metro, que es un valor bastante considerable? Pues bueno, va a ser muy fácil porque van a tener que usar sus relacioncitas. Y lo que quiero que se den cuenta con estos ejercicios es que a pesar de que tenga un campo eléctrico muy alto, la componente del campo magnético de un haz de luz es bien chiquita, ¿verdad? 10 a la menos 6 teslas. En este caso, nada más para tenernos una idea de qué significa esto mucho poquito, comparado con el campo de la Tierra, esto es 10 veces más chiquito, ¿verdad? Es una fuente de luz súper intensa en campo eléctrico, tiene un campito magnético súper chafa, ¿verdad? Vamos a ver una cosa interesante más adelante. La densidad de energía que porta cada uno de los campos es igual, a pesar de que el campo eléctrico es chiquito, ¿verdad? Esta es una clase relativamente larga, entonces se me hizo importante detenernos un poquito. Acabamos de revisar un modelo, ¿verdad?, de una onda plana electromagnética, que es muy simple, es una onda que solo depende de X, la componente Y y la componente Z de los campos eléctricos y magnéticos, respectivamente, no cambian con función de Y y de Z, solo dependen de X. Acabamos de ver que el campo eléctrico es C veces más grande que el campo B en una onda electromagnética. Y es importante, lo vamos a explorar los problemas, que las ondas, conforme se expanden, van decreciendo como 1 entre R cuadrada, ¿verdad? Porque la energía se distribuye sobre una esfera que va creciendo. Por lo tanto, los campos electromagnéticos tienden a ser muy débiles y decaen con la distancia, ¿verdad? Decaen como 1 entre R cuadrada. Y en términos tecnológicos, es muy importante, y ustedes están rodeados de eso en sus celulares, en la laptop que están usando, en la antena que está recibiendo el Wi-Fi. Solo es posible verlos y detectarlos con sistemas muy especializados, ¿verdad? Entonces, esos sistemas, al menos en términos electrónicos, se basan en circuitos resonantes RLC. Adentro de sus celulares, adentro de su laptop, adentro del repetidor de su Wi-Fi, hay circuitos RLC por todos lados. Esos circuititos modestos que vimos en la clase pasada. Entonces, se aplica para todo, para Google Maps que los guía con su Uber, la estación de radio que escuchan, todo. Incluso el Voyager que acaba de salir de la nube de Oort nos está lanzando pulsos electromagnéticos que hay que amplificar con circuitos RLC. Una nota importante es que no se queden con la idea de que las ondas electromagnéticas son esta onda plana que por pura conveniencia estuvimos usando para analizar cosas de ondas.
Fíjense, si ustedes tuvieran un dipolo, que sería un par de antenas vistas desde arriba, oscilando hacia arriba y hacia abajo, el campo electromagnético se vería así, ¿verdad? Eh, es una cosa muchísimo más compleja, es un patrón dipolar. Sin embargo, si ustedes se fijan en una dirección de propagación específica y en una distancia espacial suficientemente pequeña, en este punto, cuando ustedes hacen las cosas muy chiquitas, las ondas electromagnéticas siempre se pueden aproximar como ondas planas, ¿verdad? Es un teorema ya general de electrodinámica, lo verán, pero tiene que ver con la derivada en varias dimensiones, que es el jacobiano, ¿verdad? No voy a entrar en detalles, pero las ondas electromagnéticas, por muy complejas que sean, siempre se pueden visualizar de manera como ondas planas en una aproximación pequeña. Hay una, no, no sé dónde diablos la puse, estaba en mi, pero ahí tienen la liga de dónde visualizar ondas electromagnéticas y en casos más complejos. Y con eso cerramos esta parte, ¿verdad? Es una cosa muy directa. Energía y momentum de ondas de luz. Van a ver, es todo un tema y estamos entrando a la electrodinámica. La luz tiene momentum, momento angular, una serie de experimentos que probaron esto. Al final de estas slides les voy a presentar algunos ejemplos notables que prueban que esto tiene momentum. Sencillamente quiero, en esta última parte, recordarles algo que ya vimos. Es la definición de densidad de campo eléctrico y magnético como función de las intensidades E y B. Para el caso del capacitor, se recordarán, hace muchos meses vimos esta relación. Para el caso de un inductor, la energía se almacena en el campo magnético como el cuadrado del campo magnético. Pues resulta que para una onda electromagnética no hay nada diferente y la densidad de energía por unidad de volumen de una onda electromagnética está expresada como la suma de los cuadrados de los campos eléctricos y magnéticos. Dado que tenemos esta relación, y les pido que esto lo revisen, revisen las notas nuevamente y se cercioren de esto, es álgebra muy sencilla, se sigue que la densidad de energía es igual a estos máximos, porque recuerden que esto va oscilando, ¿verdad? En algún momento el campo eléctrico es máximo, en algún momento el campo magnético es mínimo, y estas relaciones se deben satisfacer para todo tiempo. ¿Qué es lo que quiero que veamos ahorita? Una definición, de nuevo, en este modelo muy sencillo, de un concepto muy importante que va a reaparecer en sus vidas. Lo que quiero en este momento es que vean el principio físico que le da origen, que es el vector de Poynting. Supongan ustedes que tienen un haz de luz láser que viene por aquí, por este tubito, ¿verdad? Y nos preguntamos cuál es el flujo de energía por unidad de tiempo que está atravesando esta superficie verdecita que está aquí pintada, ¿no? Verde tenue. Pues es muy fácil, ¿verdad? El volumen de energía que va a atravesar esta área es sencillamente la densidad de energía por unidad de tiempo multiplicada por el volumen, que en este caso es el área, por el largo de este cilindrito, que es C delta T, ¿verdad? Entonces, todo esto que estoy poniendo aquí es la energía que está contenida en este cilindro y que se va a mover en una unidad delta T a través de esta superficie verde. Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿cuál es la energía que transporta una onda electromagnética por unidad de tiempo? Es esta, ¿verdad? La densidad de energía por unidad de tiempo por el volumen. Y como sabemos qué cosa es esto, aquí me adelanto un poquito, en términos generales esta densidad de energía por unidad de tiempo que atraviesa una superficie se expresa en términos vectoriales con un vector que se llama el vector de Poynting, pero vamos a ver por qué es cierto, ¿verdad? Consideremos de nuevo una onda cosenoidal y entonces la energía promedio en un ciclo, si ustedes toman sus relaciones entre E y B de esta forma, perdón, este es álgebra que les pediré que exploren en sus ejercicios. Se puede evaluar la energía promedio en un ciclo tomando una función específica coseno de kx menos omega t, es un caso particular.
Se puede integrar esto usando relaciones trigonométricas muy conocidas y llegar a esta expresión. La intensidad de la luz que ustedes están viendo, que pueden medir con un instrumento, como función del promedio del vector de Poynting, ¿verdad? Es una lectura física que ustedes ya pueden hacer. ¿Cuál es el valor de esta pequeña ecuación que les acabo de dar? Es que esa medición del campo de intensidad en watts por metro cuadrado, que es la intensidad correcta, les relaciona directamente al valor del campo eléctrico del haz de luz que están ustedes estudiando. Esta pequeña relación tan sencilla, y me estoy yendo muy rápido, es todo un tema, el vector de Poynting, etc. Pero la parte central es esta, esto es lo que yo les quería mostrar. El vector de Poynting, que es el producto cruz de E y B, módulo un factor entre mu 0, les da en términos generales la densidad de energía que atraviesa una superficie en una dirección dada, por eso es vectorial. ¿Cuál es el valor de esta expresión? Y les dejo ahí las notas. El valor de esta expresión es que pueden relacionar mediciones de potencia de luz, que esas hay instrumentos para hacerlas, con el campo eléctrico que genera esa luz. Pues aquí les doy un ejemplo muy cotidiano, ¿verdad? Tenemos un apuntador láser de esos que andan usando ustedes, que vienen en los ejes viales, etc. Esos láseres son láseres que se llaman láseres clase 3C, con una potencia muy bajita, de miliwatts por metro cuadrado. Aquí puse uno de 1 miliwatt por metro cuadrado, que es un valor típico. Asumiendo que este láser se puede suponer como un haz de ondas planas, se pide que calculen los haces magnéticos, las amplitudes de los campos magnéticos y eléctricos de ese haz de luz. Entonces hay que usar esta expresión del promedio de luz que les puse ahí arriba, que van a explorar en sus ejercicios. Y entonces lo que es valioso es que despejando el campo eléctrico de la intensidad que podemos medir o leer en las especificaciones de nuestro instrumento, podemos inferir el campo eléctrico que está generando ese haz de luz láser. Fíjense, para un haz de luz láser que es súper intenso, es difícil ya verlo, ¿verdad?, a los ojos, un campo eléctrico de 0.87 volts por metro es el responsable de la luz que ustedes ven. Si recuerdan el problema que les presenté hace algunos slides, les hablaba yo de un láser de 1000 volts por metro, ¿verdad? Ese ya es un láser de neodimio YAG, que si ustedes lo operan pueden atravesar piezas de metal, ¿verdad?, con ellos y cortar cosas. Es un láser bastante intenso. Un láser chiquitito con un apuntador nos da campos eléctricos de esta magnitud. Dividan entre C, ya no lo puse aquí, pero hay que dividir esto entre C y nos dará el campo magnético, que es ínfimamente más pequeño, ¿verdad? Es 8.7 por 10 a la menos 9, entre 3, aproximadamente 3 por 10 a la menos 9 teslas, ¿verdad? Una cosa ridículamente pequeñita. Pero eso es lo que está componiendo el campo eléctrico y magnético de un apuntador. Termino esta última sesión. La parte central de esta clase era tomar todas las leyes que ustedes pacientemente me han escuchado presentarles con cosas muy aburridas como capacitores, inductores, etcétera, y ver cómo esas matemáticas tan modestas y esas leyes tan sencillas nos permiten, haciendo un modelo muy simplificado, explicar las partes centrales de un campo electromagnético. Esto lo van a y lo tienen que ver, lo van a ver y lo tienen que ver en un curso formal de electrodinámica. Ahí no les van a explicar capacitores, inductores, se van a ir de volada a Stokes, a integrales de línea, etcétera. Entonces es importante como físicos que tengan una noción empírica, intuitiva, de dónde vienen estas cosas, ¿verdad? Quiero acabar esta clase diciéndoles que la luz está en todos lados en la física, es impresionante. Estas modestas derivaciones que acabamos de hacer, les presento aquí algunas cosas, más para intrigarlos y invitarlos a que busquen. Si ustedes algún día van a un reactor nuclear, un reactor de lápices gamma, como el que tiene la UNAM ahí en Ciudad Universitaria, típicamente los lápices gamma, las fuentes gamma los tienen sumergidos en piscinas de 6 o 7 metros de profundidad de agua. Entonces, se pueden ustedes asomar literalmente a la piscina y ver este tipo de fluorescencia, ¿verdad?, que es como
la idea de que la gente tiene la radiación. La radiación en realidad puede ser invisible, ¿verdad? Los neutrones ustedes ni los ven y los pueden matar. O los rayos gamma tampoco se ven. Pero esta radiación se llama radiación Cherenkov y es un fenómeno muy interesante. Les pido que lo revisen. Es manifestación de una onda de choque de luz. Los dejo en eso. Nada más los quiero intrigar para que averigüen, ¿verdad? Es una foto hermosísima que les quería compartir. Es un cometa que se vio solamente en la parte sur del planeta. Y esta cola tan hermosa, el cometa está aquí en el atardecer. Esta cola de luz que ven acá se debe a la presión de la luz del Sol a lo largo de los distintos puntos de la trayectoria del cometa, ¿verdad? El cometa está en todos estos puntitos. Pues el Sol empuja el hielo y los polvos de ese cometa hacia el espacio exterior con pura y plena luz. Y la presión y la energía y el momentum que lleva esa onda de luz empuja a estas partículas del cometa. Y obviamente la aurora boreal y todas las manifestaciones hermosas y poéticas que pueden ver de la luz son una manifestación de esta gran síntesis que hizo Maxwell en el siglo XIX y que acabamos de ver un cachito, ¿verdad? Un cachito importante, sencillo, pero bastante interesante. Hace poquito, si se asoman a las noticias en CNN, hay una serie de movimientos geopolíticos muy complejos. Los chinos y los gringos se andan peleando por todos lados. Estados Unidos acaba de mostrar algunas armas. Cada vez que se quieren espantar entre ellos, muestran armas. Este es muy impresionante. El video está en CNN, si lo buscan, el 23 de mayo. Y son láseres que tienen los portaaviones y los destructores gringos para destruir drones, ¿verdad? Bueno, ellos dicen que drones, pero en realidad pueden destruir lo que quieran. Y aquí hay una muestra de láser disparando. En el video van a ver que hay un dron por ahí a muy larga distancia y el láser básicamente lo pulveriza, ¿verdad? Todo esto, chicos, es luz. Y en los cursos subsiguientes, de manera más formal, explorarán ya cómo se usa, cómo se explota. Y quiero terminar con esto. La fotónica, el área de la tecnología que usa luz, es un negocio de, aquí puse miles de millones de dólares, porque nada más me refiero a telecomunicaciones, pero está presente en secuenciadores para hacer las pruebas del coronavirus en este momento y detectar si tienes o no coronavirus, con PCR en tiempo real se llama, marcadores fluorométricos. Esto que puse aquí son resonadores no lineales que generan, son el Internet del futuro. Esta tecnología, algunos de mis estudiantes están trabajando en Suecia en esto, me da mucho orgullo. Nos van a producir velocidades de terabytes por segundo, ¿verdad? En nuestro Wi-Fi. En este momento ustedes, en el mejor de los casos, llegan a 10 megabytes por segundo, según la publicidad de Infinitum, yo que es inferior a eso. Comparen megabytes por segundo, no estoy hablando de gigabytes por segundo, estoy hablando de terabytes por segundo. Y esa es la tecnología de resonadores ópticos que están generando, ya lo están haciendo pruebas para generar Wi-Fi de ultra alta velocidad. ¿Qué es lo que quiero decirles con todo esto, chicos? El campo tecnológico y las aplicaciones de la luz en el mundo son impresionantes y están por todos lados. Entonces, ustedes son de los pocos afortunados que están estudiando los fundamentos para explicar estas cosas tan complejas. Y me la pasé prometiendo esta clase muchas veces. Aquí la tienen, la síntesis de todo lo que vieron en el curso se encuentra en estas notas, que son, pues vamos, el final y el epílogo de este curso.